tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. ¿Cuál habrá sido nuestra sorpresa ayer cuando entre las redes sociales, la información que ahora es una información tan cercana, dejó de ser una información exclusiva y excluyente de unas cuantas élites, sino que ya ahora llega a todos? ¿Cuál habrá sido nuestra sorpresa? Viendo un video donde doña Amalia Pando, el año 2003, cuando ella muy recientemente había salido de PAT, pero además estaba fungiendo en su labor periodística en Cadena A, y estábamos muy cerca de lo que había sido el conflicto de Octubre Negro, estaba de presidente don Carlos Mesa en sucesión natural luego de la partida de Gonzalo Sánchez de Lozada, y ahí sale una carta que devela muchas cosas. Devela, digo, porque es como quitar un velo que estaba cubriendo, y aunque todos sabíamos, de pronto no teníamos la plena conciencia de lo que podía significar. En el tiempo, como las cosas son así, en el tiempo nos damos cuenta de lo dramático que pudo haber sido aquello para una sociedad en la que se compraban conciencias con los gastos reservados. Hoy hablaremos de ese tema, los gastos reservados, denuncias contra el entorno de Carlos Mesa, de dónde vienen estos gastos reservados, qué países lo tenían, cuándo nosotros nos liberamos de ello, y un poquito la historia de los canales de televisión y de quiénes eran esos, aquella época, empoderados sujetos que manejaban el cuarto poder. El día de hoy doy la más cordial bienvenida, amigos de siempre, quien nos va a dar el anclaje jurídico, pero además tú has estado haciendo esto, has ganado tú un proceso en relación a gastos reservados. Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, penalista, y ramas afines. Hola, sí, Franklin. Bueno, muy buenas tardes, Verónica, a los demás panelistas también. Y para mí es un placer estar nuevamente en el programa. Solamente dime, ¿qué pasó? Tú ganaste un proceso, ¿no es cierto? No gané. Lo que pasa es que funcionarios del Ministerio de Gobierno del periodo de Lupo claro, me visitaron para que haga un amparo constitucional porque les eliminaron un bono, que les dijeron era un bono que les daban de la partida 261, era una partida denominada gastos reservados, no se conocía. Estoy hablando del periodo del 2002. 261. La partida 261 yo la reviso, y como yo reviso la Constitución, les digo, pero esta partida está consignada con la Constitución como gastos reservados, gastos extraordinarios se llamaba originalmente. Entonces les dije, no puedo hacer un amparo porque eso es ilegal. El pago que les hacían a ustedes es de una partida que no corresponde para salarios. No, espera. Ay, caramba. Bueno, ahí me quedo. La más cordial bienvenida. Pero el cuento está a medias. Yo sé que está a medias, pero espérame porque me interesa mucho que la gente se quede enganchada con esto y que no le demos toda la torta, sino que sea por pedacitos. Doy la más cordial bienvenida a un comunicador estatal, un hombre muy vinculado a lo que son temas comunicacionales, conocedor de las estrategias políticas y actualmente fungiendo en actividad. Le doy la más cordial bienvenida a Manuel Mercado. Hola, Manuelito, ¿cómo estás? Verónica, un saludo muy grande, como siempre agradecido, un saludo a los compañeros panelistas y obviamente a toda la gente que te sigue por radio y por televisión. Esto como que ya todos sabíamos, ¿no? Pero nos callábamos y que nos hacíamos los locos. Sí, la verdad es que era una verdad a voces, ¿no? O sea, que se conocía por diferentes medios, diferentes espacios, pero creo que es bueno que vuelva a ponerse en discusión este tipo de temas, porque nos hace recuerdo, primero, que estamos hablando de un pasado no muy lejano. Y bien oscuro, un pasado no muy lejano y bien oscuro. Así es. Es como que de pronto, cuando ya has abolido la esclavitud, ¿no es cierto?, viene la información de las atrocidades que hacían antes. Y como tú ya tienes otra mente, te sorprende. Así lo veo esto. En aquel momento era como casi natural, pero de pronto lo vemos ahora con otra mentalidad, con otros valores y otros principios, y nos parece terrible, o sea, horrendo. No, es doblemente horrendo, como tú bien dices. Primero porque es algo que no ha pasado hace mucho tiempo. Segundo, porque son los mismos actores que están el día de hoy en la lista electoral, los que han protagonizado ese tipo de elementos. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí te dejo también. Los estoy parando un poquito a todos porque me interesa hablar de esto.
Comunicador que además ha escrito un libro fabuloso, que yo me lo tenía un poco como Biblia mucho tiempo, que devela mejor también quiénes son los dueños de los medios, cómo se maneja el cuarto poder. Y actualmente Edgar Ramos, a quien doy la más cordial bienvenida, es director de comunicación de la Gobernación. Pásame tu libro, Edgarito, por favor. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por visitarme el día de hoy. Muchas gracias, Verónica, buen día, al doctor Gutiérrez, a Manuel, y gracias por compartir esta mesa. Y de verdad que es bastante interesante y no debatido totalmente el tema de los gastos reservados. Yo podría decir inicialmente que en la década de 1990, inclusive con la enseñanza de las dictaduras militares de las épocas del 70, 80, se ha generado una especie de escuela de manejo de fondos reservados, que son fondos de discreción, es decir, dineros que nadie sabe cómo se manejan. Así era. Eso es, ¿no? Eso era en la década de 70, 80, en el siglo XX, con Hugo Banzer, García Mesa. Pero en la época de 1990, un poco entre comillas, legalizó, hasta partida presupuestaria, y tenido que no conocía ese dato, y el doctor nos ha ilustrado muchísimo. Pero yo también creo que esos fondos reservados de aquella época se han generado ahora con una mejor y más perfecta legalización. Ah, sí, ok, sí, espérame. Un ejemplo de eso es el Fondo Indígena actualmente, y otro yo podría decir que es el UPRE. Okay. Que maneja gastos reservados. A mí me interesaba mucho también abordar, porque tú hiciste este libro que tiene un título fabuloso, se llama Neoliberalismo Mediático, y ahí verá usted en la primera línea nomás se los ve a el dueño, embajador de España, Garafulig, dueño de La Razón, de ATV, de LAB, de Previsión, se ve luego a Dueri, embajador de Egipto y Medio Oriente, dueño del Hotel Presidente, de Discolandia y de Panamericana, se lo vean al analista y vicepresidente, en esa época vicepresidente, ¿no?, del MNR y propietario de la productora PAT y muchos otros nombres. Hoy estábamos yendo camino a lo que es Chile, ¿no? O sea, unos cuantos eran dueños del país, no estaban metidos en todo. Bueno, arrancaré contigo, séte lo más puntual posible, porque esto es fantástico, enterarnos y todo aquello. Había hasta partida presupuestaria, tú inicias el proceso. ¿Y? Bueno, preparo el proceso de amparo. Ajá. Eran como 17 funcionarios del ADN. Y cuando reviso les digo que no puedo hacer el amparo, mi ética no me permitía. Indagué sobre este tema, como estudié historia, me preocupé. ¿Y de dónde viene esto? Y resulta que saco una fotocopia de las actas de discusión de Muéstralo allá, por favor. De la legislatura extraordinaria de 1947. ¿Por qué busco las actas del Congreso del 47? Porque en la Constitución del 47 es donde se incorpora recién el tema de gastos reservados. Antes no había. En ese entonces se discutía la Constitución de Weimar, que fue enterrada por el fascismo en la época de 1920 adelante, y era una constitución social. Entonces incorporaba el tema de que el presupuesto que tenía el presidente, el ejecutivo, el 1% debería haber sido destinado para calamidades públicas, desastres naturales, atentados contra servicios públicos. Con ese título y rótulo tan honorable es que se crea esta parte. Sí, tan humanitario, tan y acá tengo los datos, ellos, mira. Siempre maquillando la verdad, ¿no? Sí, este es el acta de discusión y ahí se aprueba y se dice, bueno, el legislativo le va a dar el 1% al presidente para que gaste y tenga en reserva él aquello. Y esto venía de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se discutía el tema de gastos reservados, por las calamidades que había en la década de los 20, las crisis, los atentados, de verdad aquellas calamidades, fría, ¿no? Problemas. Atentados terroristas, y había que tener un fondo reservado, pero específicamente para desastres naturales, no para repartir bonos, plus, ni llevar en maletín a los directores. Nosotros siempre lo hacemos de manera diferente, le encontramos la vuelta. Ayer, Amalia, ayer corrió en las redes sociales un material del año 2003, poquito después de que Gonzalo Sánchez de Lozada sale del país y entra don Carlos Mesa. Amalia Pando ya no era parte de PAT,
que era una trilogía, bueno, 4, Carlos Mesa, Jimena Valdivia, Mario Espinosa y Amalia Pando. Eran los 4 periodistas asociados en televisión. Amalia sale del grupo, no sale bien, sale enojada y al poco tiempo, desde la cadena A, ella lanza esta información. Vamos a verla. A continuación quiero dar lectura a datos, una carta que nos llega de personal vinculado al Ministerio de Gobierno y que sabe de los manejos de los gastos reservados. Tiene que ver, dice la carta, no nos olvidemos que los gastos reservados y el manejo arbitrario de estos millones viene desde el gobierno de Paz Estenssoro. En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los gastos reservados subieron a 20 millones de dólares. Todo eso ya lo sabemos, dice la carta. Lo que no sabemos es lo siguiente. Carlos Mesa, siendo vicepresidente de la República, también ha recibido un plus en su sueldo que viene de los gastos reservados, y la vicepresidencia de la República recibió $100.000 para caja chica, digamos. Con esos $100.000 de los gastos reservados, Carlos Mesa, vicepresidente, recibía un plus de $7.000. Su secretario general, José Galindo, actual ministro de la Presidencia, $4.000. Lupe Cajías, actual delegada presidencial de lucha contra la corrupción, $4.000. Alfonso Ferrufino, actual ministro de Gobierno, $4.000. Jorge Cortés, actual ministro de Desarrollo Sostenible, $4.000. Patricia Flores, actual secretaria del presidente, $2.000. Osvaldo Candia, actual secretario de prensa del presidente, $2.000. Todo esto suma $27.000. Estos $27.000 salían de los $100.000 que se le asignaba a la vicepresidencia. Esos $100.000 salían de los gastos reservados. El vicepresidente de la República, Carlos Mesa, podía disponer de esos $100.000 a su gusto. Los plus, el sueldo extraordinario que acabamos de enumerar, suma $27.000. ¿Qué hizo Carlos Mesa con el restante dinero? Interrogante. Continúa la carta. Dice, los recibos de estas operaciones, firmados por José Galindo, quien es el que manejaba las finanzas de Mesa, los tiene Jerko Kukoc. Esto explica la inmunidad de Kukoc. En estos días él está negociando con Galindo la forma de salir del enredo. Veremos cómo desemboca este asunto. Ahí está, esa es la información que da Amalia y que en ese momento devela un poco lo que creo que todos sabíamos. Estamos en un momento tan crítico, se había ido don Gonzalo Sánchez de Lozada, estábamos los bolivianos volviendo a comer porque no comíamos hace muchas semanas atrás, todo estaba vacío, entonces no fue un shock, digamos, que en ese momento, pero seguiremos con el país. ¿Así podría haber funcionado, Manuel? Por favor, hazme una referencia, reflexión sobre todo esto. ¿Cómo tenemos que leerlo los bolivianos? Bueno, creo que tenemos que analizar justamente los años 90, la época más fuerte del neoliberalismo, en la cual habían una serie de comportamientos que eran, a la luz del análisis de hoy, realmente aberrantes, ¿no? Hay dos elementos que se constatan en este tipo de videos, en este tipo de denuncias. Primero es el tema de los gastos reservados, es decir, que hay un monto que se le entrega al presidente o a ciertas personas del entorno presidencial para que lo utilicen de la manera que quieran. ¿Qué tal, no? Sí, o sea, a libre disponibilidad. A libre disponibilidad, justamente lo que decía compañeros, Edgar, que eran dineros discrecionales. Utilícese para lo que usted considere adecuado, por un lado. Y por otro lado... Pero estamos hablando de
$100,000 al mes, En que es lo realidad, que le no, es entregaban mucho más. a la Claro, vicepresidencia. los gastos reservados eran no, una partida estoy hablando mucho de más la grande. vicepresidencia, Claro. $100,000, porque ahí Amalia especifica, 2,000 para la secretaria, 5,000 para... En total Así es. gasta 27, y el resto ya que gaste 30, y los otros 70,000. 73. Son 73,000. gastos reservados. Ah, Justamente reservados. por esa razón es que se utilizaban a simple firma con recibos y que después tenían que ser revisados directamente por el presidente. Que había Era recibido único el que dinero. autorizaba, sí, por un lado. Pero el otro comportamiento que también está, no oculto, pero que hay que separarlo, está el tema de los sobresueldos, los plus. Sí. Es decir, que sobre el sueldo que Sí, se le claro. pagaban a los servidores públicos, habían sueldos que por lo menos duplicaban o triplicaban el sueldo que en ese momento recibían algunos funcionarios de gobierno. Algunos de estos sobresueldos, estos plus, venían de gastos reservados. Otros los pagaba organismos de cooperación internacional. BID. Es decir, tenían diferentes ¡Ay, qué fuentes bonito! para pagar doble y triple salario El Banco a ciertos Mundial. servidores públicos. Claro. Pero el tema reservado está distorsionado, A ver. porque el gasto reservado está reservado para calamidades. Claro. No dices reservado secreto, eso es una Claro, mala para su interpretación. bolsillo. Correcto. Eso está- Reservado porque no tienes que decir en qué Si estás uno lee el gastando, sino es, 148 lo estoy de la- reservando. Si sí. uno lee el 148 de la Constitución anterior, del De 67, la anterior Constitución. habla que esto está reservado el 1% para calamidades, reservado para Sí, aquello. sí, sí. Y dice el presidente y los ministros, da la sanción, la Constitución, A ver. son solidariamente responsables del mal uso. Eso decía la anterior Constitución. Claro. La actual también dice, miren. ¿Dice lo mismo la actual? La actual no, dicen que han eliminado el tema de gas reservados, han eliminado el mal uso. Ya. Pero el tema de los gas reservados no está eliminado, está en la actual Constitución, cuando establece de que debe ¿En qué artículo? reservarse, enseguida les doy, debe reservarse, dice. Un monto de dinero para calamidades, sí. Claro. Y también da sanción del mal uso. Enseguida les doy mientras comentan. Ok. Construir un medio de comunicación impresionante, un monstruo televisivo con redes en todo el país. 4 periodistas. Ay, haremos uno así, Manuel, tú eres periodista. Los 4. Los 3, haremos uno así. Acá está. Ay, perdón. Mire, la actual Constitución dice claramente, artículo 339, el presidente de la República, dice, o sea, ahí se han olvidado que es Estado Sí, Nacional, pequeño detalle. ¿no? Podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna, ya ahí viene seguridad interna, o del agotamiento de recursos destinados a mantener el servicio cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a los fines no excederán del 1%, o sea, el 1% se ha Sanción, mantenido dime, desde sanción. el 47, ¿no? No establece, lo han quitado la sanción, ¿no? Han aumentado el tema de atentados terroristas, por decir, dice conmoción interna. Conmoción interna. Eso, ¿no? sublevación. Sí, Claro, sublevaciones, claro, ¿no? está más específico, ¿no es cierto? Y dice, los ingresos del Estado se invertirán conforme al Plan General de Desarrollo Económico. Claro. Es decir, que todos estos gastos tienen que estar dentro de la memoria financiera. Y De hablan- ninguna manera se puede, pues, quemar documentos de gastos reservados porque estás atentando contra la memoria ¿Y financiera. quién ha quemado, pues? Bueno, nadie ha quemado en San Juan, porque ya no hay San Juan. Lo que han hecho es sacar un decreto supremo, ¿no es cierto?, el gobierno de Mesa, ¿no? Se sacó el decreto supremo de que los documentos después de un tiempo deberán ser incinerados, quemados. ¿Cómo es ¿no? posible? Se iba contra toda la Constitución. Y se iba contra toda Y regla ningún histórica. legislador nadie le dijo ese decreto es inconstitucional. Nadie ¿Cómo puedes interpuso quemar la una historia? norma. No ¿No puedes, es cierto? claro. Él siendo un historiador, ¿cómo puedes quemar la historia, pero además antecedentes que te pueden servir en determinado momento? Pero claro. Tal vez por conveniencia, ¿no? Además que estamos en un Estado social de derecho, donde ya no puede existir pues gastos reservados como entendían ellos, ¿no? Gastos secretos. Claro. La seguridad interna es una cosa. Ya. Eso puede O sea, estar... me estás diciendo, Franklin, que si ahorita nosotros quisiéramos volver al 2003-2 a ver gastos reservados, ¿no hay? ¿No hay esa memoria financiera histórica que debería existir? Supuestamente lo han quemado. Mira, cuando yo denuncié aquello y me sacaron, los periodistas me persiguieron bastante, algunos, no todos, otros me apoyaron.
la ex defensora del pueblo me apoyó bastante. Me hicieron marchar en procesión, detrás de mí iban los periodistas de mi buffet a la vicepresidencia. ¿Y tú qué ibas a la ex hacer? Harina me hizo llamar con sus asesores, me dijo, no, véngase por la puerta de atrás, váyase hasta arriba, ella le va a esperar, yo tenía que entregar las pruebas. Venga con pasamontañas. Y me hizo salir por la puerta de atrás, me hizo dar una vuelta sin motivo, y otro periodista me dijo, no entregues porque ella también cobra, me dijo, no entregues las pruebas. Y los periodistas sabían. Tienes que entregar, y aquí está la Amalia que lo ha dicho. Tienes que entregar esas pruebas a la justicia ordinaria, porque no entregues a ellos, te quieren sacar la prueba. O sea, entre ellos se peleaban, ¿no? Porque se pagaba para hablar bien de la capitalización, salía plata de gas reservados. Para que los periodistas Quienes hablen bien de la opinaban, no sé si serían periodistas, opinadores, comentadores, no sé, pero para hablar bien de la capitalización salía plata de gas reservados. Hay una investigación terrible de eso. Si buscan las en si el me legislativo. procesan por todo esto que estamos hablando, ¿me vas a defender ya? No, pero tienes la defensa de la Constitución Política del Estado. Para cerrar esto, porque tengo 4 minutos nada más. A ver, entre 4 periodistas, Jimena Valdivia, Mario Espinosa, Amalia Pando, Carlos Mesa, primero han conformado una productora de televisión que alquilaba espacios en algunos canales. Sí. Luego eso se ha convertido en un canal de televisión, ¿ya? Porque seguramente No un canal de televisión, una para red comenzar, para comenzar, primero un canal. Y después se convirtió en red nacional, que está detallada en este libro con cada una de sus canales repetidoras. Y luego eso se ha convertido en una empresa multimedia porque ya financiaban películas. Wow. Ascendente Jonás y la ballena rosada ha sido producida por esta empresa. Programas de televisión de corte histórico, por ejemplo las entrevistas de Cerca o los folletos de Cerca también han sido financiados, y no solo eso, ya como red nacional de televisión, PAT, se ha asociado primero a la familia Rivero de Santa Cruz con los periódicos Nuevo Sur, El Deber, El Norteño y otros, y a la familia Canelas de Cochabamba, que están ahí Los Tiempos, El Alteño, El Correo del Sur y otros días. Ha sido todo un holding en su momento, la red PAT, y lo han hecho 4 periodistas. Yo siempre me he preguntado, y no lo digo en el libro porque no tengo la prueba, pero ¿cómo es que 4 personas haciendo un programa de televisión se han convertido en propietarios de semejante red? Y yo me acuerdo que este grupo, el PAT, hacía una amplísima cobertura al tema de la capitalización. Por ejemplo, al tema de la llegada de la empresa Petrobras a Bolivia, que es una de las capitalizadoras de yacimientos petroleros fiscales bolivianos, pues ahí estaba la Amalia Pando, ahí estaba el Carlos Mesa en los pozos petroleros, difundiendo documentales, difundiendo todo para que se pudiera conocer y se pudiera legitimar socialmente, que fue el objetivo primero de Carlos Mesa. No se olvide que Carlos Mesa ha creado un sistema de noticia comentada en televisión. Sí, sí. Y le ha ido muy bien. Y ha recaudado mucho dinero. Pero es que estás direccionando la opinión, ¿no es cierto? Sí, le ha ido muy bien en discurso y en plata, ¿no? Y de ahí nació, por un lado, la red, y después nació los gastos reservados, y gastos reservados de los cuales sabe muy bien, y esto no me quiero olvidar, el señor Víctor Hugo Canela Saniel, que fue ministro de gobierno de Sánchez de Lozada. Él es experto, yo lo puedo decir, académico casi, entre comillas, de la teoría y de la práctica de los gastos reservados. Y casualmente es el papá del actual ministro de Comunicación. El señor Manuel Canelas Jaime es su hijo, y por tanto, por ese lado también el gobierno está bien protegido en el gobierno, porque el papá nunca le va a hacer juicio, el hijo nunca le va a hacer juicio a su papá. El ministro Canelas no lo va a hacer, por eso no se refiere a eso. Bueno, pero están sacando toda esta información que de alguna manera salpica a todos quienes estuvieron en aquella época, me parece muy interesante. El tiempo es enemigo. Sin embargo, por lo que usted verá, esto es una cátedra, no solo de historia, sino de prácticas altoperuanas y de otras, bueno, otra suerte de vergüenzas. Ya volvemos.